Qué gusto, qué alegría, qué gran bendición estar junto a ustedes aquí en este su programa Lecciones de Esperanza para su servidor Gabriel Moreno. Es un motivo de muchísima alegría poderles decir bienvenidos una vez más para juntos abrir este precioso, este maravilloso, este poderoso libro como lo es la palabra de Dios para enriquecernos con los tesoros que Dios tiene para nosotros. Y en esta ocasión, para el capítulo de hoy, tenemos un invitado que ha mandado Dios por aquí para con nosotros, para ayudarnos a conocer un tema que será de gran ayuda para nuestra vida en el día a día, en las luchas diarias. Les habla a usted del pastor Enrique Anaya. Pastor Anaya, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Qué gusto saludarte, Pastor Gabriel, y a toda la audiencia de este programa tan simpático, tan constructivo, y a lo que vinimos vamos. Así es, pastor, agradecemos su tiempo, en medio de las responsabilidades de estar aquí con nosotros. Todos enfrentamos luchas, desafíos, y a veces olvidamos que estamos inmersos en un gran conflicto cósmico, ¿verdad? A veces nos ocupamos del día a día, de las luchas en el trabajo, económicas, familiares, pero esos son algunos destellos pequeños de esa gran batalla que hay entre el bien y el mal. Y en ese proceso de la batalla del bien y el mal, a veces, como en toda batalla, hay ataques. Hay momentos donde podemos sentirnos caídos, golpeados, pero la palabra de Dios, mis apreciados amigos y gente linda que nos ve y nos escucha, tiene consejos para mantenernos firmes, dice la Biblia, ¿cierto? Nos hace un llamado para mantenernos firmes. ¿Y cuándo se nos llama a mantenernos firmes? Cuando hay alguna situación que puede hacernos tambalear o hacernos caer. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. El libro de Efesios, capítulo 6, nos habla allí el apóstol Pablo de manera importante sobre ese conflicto. Pastor, ¿qué nos dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6 de cómo lograr éxito en la vida espiritual y de hecho en todos los aspectos de la vida? Bueno, realmente el apóstol Pablo aquí en la epístola a los Efesios, mientras ya vamos concluyendo el estudio de la Biblia, del libro de los Efesios, el apóstol recalca en su última parte el tremendo compromiso que tiene el cristiano de hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y por eso el apóstol plantea algunos secretos que tienen que ver para que tengamos éxito en la vida espiritual. El apóstol comienza planteando que no es la superioridad en el campo de batalla de soldados de uno o de otro lado el que garantiza el éxito. Y el apóstol Pablo utiliza la ilustración, vivida por cierto en su tiempo, cuando las guerras no se peleaban sino cuerpo a cuerpo. Los ejércitos tenían que prepararse soldado a soldado, estaban motivados y preparados para ello. Y el apóstol utiliza esa ilustración para graficar de una manera muy trascendente lo que significa la lucha en la vida y en la experiencia cristiana. Otro elemento es que el éxito en la experiencia cristiana no depende de nuestra propia fuerza, depende de la fuerza que existe en Dios. Y por eso el versículo 10 de Efesios, el capítulo 6, dice el apóstol: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Aquí el apóstol comienza a destacar justamente que en la lucha nosotros podemos tener la victoria cuando nos concentramos como cristianos en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado. En otro aspecto, en la influencia que ejercemos sobre los demás. También en la posibilidad de tener confianza en el Señor, no en nuestra propia fuerza. El apóstol Pedro confió alguna vez en su propia fortaleza y lastimosamente perdió. Y finalmente, ¿cómo propagar la unidad en la familia de Dios para vencer el mal y el conflicto que estamos viviendo? De hecho, usted lo mencionó, pastor, allí, él utiliza la terminología de una guerra, de una batalla, ¿no? Para decirle a ellos, y usted acaba de decir algo muy interesante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza. Y creo que ahí nos acaba de ser varios detalles importantes, pero todo se radica en Dios, ¿no? La fuerza de Dios para poder vencer. A veces el ser humano confía en sus fuerzas. No, es que yo voy a hacer esto, es que yo lograré esto, es que voy a ir adelante con esto. Y aunque debemos tener propósitos personales claros y objetivos por los cuales luchar, siempre nuestra dependencia debe estar, como usted lo mencionó, en Dios. Claro, esta experiencia hace recordar la mayoría de la vida infantil. Cuando somos niños,
mamá o papá nos dicen, tómate la sopa, cómete la ensalada para que crezcas y seas fuerte como yo. La figura de fortaleza está asociada con la alimentación saludable para la vida física. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. El alimento espiritual que día a día nosotros vamos asimilando nos ayudarán a la fortaleza que viene en el Señor y que hay en Él. Así es, pastor. Y creo que también es importante lo que usted mencionó, tener claro los poderes que están en esta batalla, que no son humanos, sino que son sobrenaturales, porque habla de Dios y su poder sobrenatural, y habla del enemigo, también con algunos poderes que exceden la capacidad y límite del ser humano, ¿no? Entonces, cuidarnos de esos ataques del enemigo que son más poderosos que nosotros, pero tener la seguridad que si estamos con Dios, por fuerte que sea el ataque, Dios siempre será más poderoso para defendernos. Así es, y para enfrentar esta batalla, que es una batalla espiritual, necesitamos básicamente dos asuntos definidos. Número uno, la preparación, y número dos, la actitud. Cuando hablamos de preparación, hacemos referencia a una preparación externa. Eso quiere decir lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo de este hermoso programa. El apóstol Pablo llama la atención de una preparación externa, una armadura que Dios da. Pero eso será el tema de nuestra próxima conversación. Y dentro de esa preparación viene la interna, el del convencimiento, lo que hay en nuestra mente, lo que Dios ha colocado en la mente de cada uno de nosotros como preparación para estar firmes. Porque déjame recordarte que una de las frases que durante este repaso estamos haciendo es estar firmes. Y estar firmes es una posición de origen militar para poder resistir. Así que en el otro lado está la actitud que como cristianos tengamos. No solo sirve estar con la armadura que vamos a estudiar posteriormente, sino tener una actitud ganadora porque estamos con Jesús. Pero esa victoria que está ya garantizada por el Señor no es una victoria que nosotros mismos logremos por nosotros mismos. Es una victoria que nos da el Señor y que nos corresponde simplemente aceptarla y ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. Así es, pastor. Nos la da el Señor, por eso el apóstol Pablo, él mismo expresa, dice, el que crea que está firme, cuidado, ¿cierto? O sea, el que se crea invulnerable, el que se crea que no tiene posibilidad de caer o de ser afectado en ese conflicto, tenga cuidado, ¿verdad? Él entendiendo esa situación de evitar la autosuficiencia, la seguridad propia, decir, no, yo sé lo que hago, yo no voy a dejarme afectar por eso, porque cuando decía alguien, el peor a veces peligro para el ser humano es el exceso de la seguridad propia, ¿no? De la autosuficiencia. Es verdad, sí, señor. Y de eso hay un ejemplo en la Biblia también, ¿no? Cuando David se va a enfrentar con Goliat, me llama mucho la atención que se ve muy despareja la pelea allí entre David y Goliat, ¿no? Uno mira el escenario, lo que cuenta Primera de Samuel, y aparece un hombre grandísimo, un gigante, con una armadura muy fuerte, una lanza, un hombre preparado en batalla, con mucha experiencia y con un récord de victorias impresionante. Y al otro lado está un muchacho, jovencito, que la gente lo miraba y decía, pero este muchacho, ¿será que sí? Y se para frente a él con un callado, ¿no? Lo que utilizaba el pastor, su varita, con su bolsita, con 5 piedras de arroyo, dice la Biblia. Sí. Y me llama la atención la expresión que él tiene, ¿no? Cuando él le dice, tú vienes a mí, le dice David, con espada, lanza y jabalina, vienes con las armas humanas para ganar una batalla. Pero David le dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, con quien tú te has metido, con quien estás en problemas. No es conmigo ni con Israel, sino con él. Dice, y él dará la victoria. Él no dice, yo te voy a ganar, dice, y él dará la victoria. Entonces, claro, qué importante aprender de esos episodios, pastor, para nuestra vida también en el día a día, ¿no? Sí. A diferencia de ese relato, en la vida espiritual sí hay una armadura que es necesario tener. En la historia de David, pues David le colocaron la armadura de Saúl y él no podía porque era una armadura prestada. En la experiencia espiritual es tu armadura y es la mía
la de Dios que te da a ti y que me da a mí, la que nos permite enfrentar los desafíos, las acechanzas del enemigo. Y entonces esa armadura pues es muy necesaria para vencer esos ataques del enemigo. Pero la actitud también cuenta. En David la armadura no contaba para mucho, porque era en el nombre de Jehová que él iba. Así que en esta historia, David representa la experiencia de cualquier cristiano contra un tremendo Goliat, que nadie daba la victoria para David. Pero el secreto estaba en la actitud de David. Desprotegido de una armadura militar, estaba consciente que peleaba una batalla en el nombre del Señor. Y así debemos nosotros hacerlo cotidianamente. De hecho, pastor, en ese proceso, hace un tiempo leía, cuando le ponen la armadura a David, no era la de él, ¿no? Era la de Saúl, que trataron de que, para protegerlo. Pues dijo, no, quítenme esto, yo con esto no puedo ni caminar. A veces vamos en la vida tratando de enfrentar los desafíos o las luchas de la vida con nuestras armas, ¿no? Con nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestras influencias. Pero a veces nos toca como David decir, voy a colocarme la armadura de Dios, voy a pelear con la fuerza de Dios, en el nombre de Dios. Y es así cuando la victoria se da en nuestras vidas. De otra manera nos vamos a ver frustrados y golpeados, ¿no? En la vida. Claro, sí. Pastor, en este nuevo orden de ideas, en este proceso, en este gran conflicto, el enemigo tiene unas estrategias, tiene un plan de trabajo para atacarnos a nosotros. ¿Qué nos dice eso sobre ese plan de trabajo y cómo podemos estar alerta para no caer en sus trampas? Bueno, lo primero que has dicho es totalmente bíblico. Ahí en el versículo número 11, el apóstol plantea, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, mira que es una batalla no de armas nucleares, no de armamento pesado ni bélico entre ejércitos de este mundo. Es una batalla de carácter espiritual, en donde la estrategia del enemigo va combinada con miles de asuntos para hacernos vencer. Por ejemplo, la primera estrategia que utiliza Satanás es que utiliza la variación en sus ataques. No siempre ataca de la misma manera. Entonces, ahí está el primer punto importante. Satanás no siempre trabaja la misma estrategia, casi que la individualiza para cada persona. En segundo lugar, utiliza varios métodos. Uno, a veces es sigiloso el ataque. En otras ocasiones va de frente, como en el caso cuando Dios le permitió al enemigo atacar la vida de Job en la antigua historia de ese mismo libro. También hay algunos ataques de Satanás escondidos en medio de oportunidades, entre comillas. Esta es una muy buena oportunidad cuando realmente son tentaciones que Satanás coloca. También viene Satanás para colocar falsos valores en la experiencia del ser humano. Por ejemplo, en alguna ocasión escuché la historia de una jovencita que vio cómo se le cayó un poco de dinero a un señor que iba en el metro. Y entonces la muchacha comienza a ver con buenos ojos ese manojito de billetes que ha caído al piso y el hombre se fue. Así que aquella muchacha dentro de sí estaba con una tremenda aflicción. ¿Esta es una bendición de Dios que me encuentre un dinero por el descuido de este hombre o una tentación? Así que Satanás utiliza también momentos así para hacer flaquear nuestra fe y podernos poner a pensar, ¿es bendición o es tentación? Y también Satanás logra llevarnos a puntos extremos para que el ser humano reaccione de la primera manera como se imagine, llevándonos a actuar por el impulso del momento. Todas estas son estrategias de Satanás para hacer debilitar nuestra fe. Así es, pastor. Vemos que, como dice ahí, el versículo 11, usted lo leyó al principio, vestido de la armadura de Dios para que podamos resistir. Y algo interesante es que dice, son muchas las formas, las posibilidades que Él tiene para atacarnos,
pero cuando estamos con Dios dice que podemos hacer frente a todo tipo de ataque del enemigo. Así que eso no es para descorazonarnos, para afligirnos, sino Dios nos deja ver, como usted lo mencionó de manera clara a través de la Biblia, las formas en que Él nos ataca para estar apercibidos y saber que con el poder de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, podemos pararnos enfrente y Jesús vendrá a defendernos. Y pues, aunque sean muchos, aunque sean muy atractivos las estrategias o las formas en que trate de atacarnos, de llevarnos lejos de Dios, pues siempre habrá solución y remedio para el cristiano. Sí, y Satanás se aprovecha de nuestros gustos, de nuestras debilidades y aún de nuestros potenciales para obrar a través de ellos su estrategia de hacernos derrotar. Pero qué maravilla, porque Dios es más fuerte y las armas del Señor nos permiten ser victoriosos en la fuerza que Él nos da. De hecho, hablando de esa fuerza, pastor, ¿dónde radica la fuerza del cristiano? La oración, sin duda alguna, y recuerdo perfectamente un mensaje musical justamente que indica eso. El poder del cristiano está en la oración. Y como lo veremos en el siguiente tópico, en la siguiente entrega de nuestro programa, la armadura de Dios tiene que ver con elementos que Dios da al ser humano y que no vienen por nuestra propia naturaleza. Pero el tema que hoy nos lleva a nosotros es justamente a que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que es un ataque muy certero, porque al enemigo no lo podemos ver, solo vemos las evidencias del ataque, pero lastimosamente, o mejor aún así, no vemos al enemigo, que es el mismo enemigo de Dios. Y como pastor también vemos de manera clara la incidencia de Jesús para nuestra victoria. Pues es que no hay victoria real si no está el Señor Jesús presente. Una victoria fuera de Jesús es ficticia, no existe y no puede ser garantizada como tal. No da la satisfacción porque no corresponde a lo que Dios tiene como expectativa para el ser humano. De hecho, nuestras creencias fundamentales como Iglesia Adventista así lo declaran, ¿no? Sí, al estudiar la Biblia, al estudiar el don de profecía, la Iglesia propuso tener una creencia fundamental basadas en el poder de Dios contra las acechanzas del enemigo. Y quiero compartirlo de una manera literal. Algunas reflexiones de esa creencia. Dice: por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él, que durante su ministerio terrenal subyugó a los espíritus demoníacos, ha quebrantado su poder y ha asegurado su condenación final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que aún tratan de dominarnos mientras caminamos con Él en paz, gozo y en la seguridad de su amor. Con esta creencia, la Biblia ratifica que solo hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor, y apreciados amigos que nos ven y nos escuchan, no sé si estás pasando por un momento en el que sientes que todo se mueve en tu vida, pareciera que estás a punto de caer financieramente, en tu salud, en tu familia, en tu vida espiritual. Hoy te queremos decir, con la palabra de Dios en la mano, que si confías en el Señor, si te colocas en sus manos, escuchas sus consejos, podrás mantenerte firme. En medio del conflicto, con la frente en alto, con la fuerza que Dios te dará para poder ser victorioso en el nombre de Dios y poder de esa manera ser un instrumento para que otros puedan darse cuenta que sí es posible en este mundo de tantas dificultades ser un hombre y una mujer victorioso en el nombre de Jesús. ¿Algún pensamiento, pastor, final para cerrar este tópico tan importante y tan valioso para nuestra vida diaria? Pues un cristiano, inspirado por el Señor sin duda alguna, describió la vida del ser humano como si fuera un barco y lo dejó descrito de una manera tal que hasta música le colocaron a este interesante poema que señala la tremenda angustia que vive el ser humano cuando lucha con sus propias fuerzas.
pero el tremendo poder que hay en Jesús, que como un ancla nos da fuerza, nos da valor para seguir adelante y ser victoriosos. Y por eso quiero compartir las palabras inspiradas, sin duda alguna, por el Señor, de aquel autor que escribió: cuando sopla airada la tempestad y la nave en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. En su segunda estrofa, este autor escribió: arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Y concluye diciendo este autor: en las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor llevando la protección. Sin duda alguna, la vida tuya o la vida mía, la vida de cualquier persona que está aquí en este programa puede estar enfrentando estas amenazas. Pero el poema no termina allí. Probablemente algunos de ustedes hasta la música ya conocen. Y pudiéramos decir que si tuviésemos buena voz, aquí uniríamos nuestras voces para decir: ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Está consignado este hermoso poema en el himnario adventista bajo el número 398. Y es una fuente de inspiración que señala que a pesar de toda la astucia del enemigo para crear tempestad a nuestra vida, tenemos una firme guía a través de la palabra de Dios y una firme ancla a través de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Apreciamos mucho su compañía y gracias por ayudarnos a poder entender un poco más claro la seguridad que podemos tener en Jesús en medio de este conflicto para mantenernos firmes y fieles. Gracias por la invitación y realmente es emocionante saber que en Jesús obtenemos fuerza y fortaleza. Amén, pastor. Muy amable. Vamos a cerrar con una oración. Si me lo permite, vamos a orar. Buen Dios, gracias por que en medio de un conflicto tan fuerte, tan grande, nos das armas mucho más poderosas que nosotros. Son las armas del cielo. Y Señor, gracias porque Jesús vino en su ministerio y nos enseñó cómo al colocar esas armas delante de nosotros saldremos siempre victoriosos. Amén. Sobre cualquier ataque del enemigo quiero pedir tu bendición sobre las personas que nos ven y nos escuchan. Que en sus vidas ellos puedan tener la experiencia de un Jesús que triunfa. Amén. Puedan abrir sus vidas para que pueda venir tu bendición, Señor. Puedan escuchar tus consejos y entonces darse cuenta que eso que parecía infranqueable será vencido en el nombre de Jesús. Amén. Esa situación que parecía no tener solución, en Dios será solucionada. Aquella situación en la que no sentían que habían los recursos necesarios, de Dios vendrá provisión. Señor, que ellos y sus familias se puedan mantener firmes en sus conflictos, con su frente en alto, y no solamente eso, sino victoriosos en el nombre de Jesús. También bendice el ministerio, la salud, la vida del pastor Anaya y su familia. Gracias por haberlo traído con nosotros. Y Padre bendito, permítenos que cuando finalice este conflicto con la victoria que la Biblia describe para Dios, para Jesús y para sus seguidores, podamos, Señor, estar en ese grupo de los que por la gracia de Dios se han tomado de Jesús y saldremos, Señor, alabando el nombre de Jesús por su gran amor y poder actuando en nosotros. Nos dejamos en tus manos de amor y pedimos y agradecemos todo eso en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, les guarde, les acompañe y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.